Trinidad no creía que había presenciado la muerte del monaguillo, pero lo que más le conmocionaba era que Santos, señalado por Napoleón como representante del mal, lloraba conmovido por la muerte del novicio. Santos lo tomó y lo alzó entre sus brazos. Salió con él de la iglesia y pidió ayuda. Los pocos que quedaron fuera del templo socorrieron a Santos a llevar el cuerpo al hospital con la esperanza de que éste aún estuviera con vida. La algarabía se extendió rápidamente entre los presentes. Un feligrés entró a la Eucaristía a contar lo sucedido. Napoleón estaba conmocionado. Sin embargo, al oír el nombre de Santos, sin que titubeara, indicó que él lo había matado. Hola, yo soy Alejandro Monasterios Hola, yo soy Alexis Márquez. y esto es El Secreto de la Cruz, una historia original de Plumas Oscuras. En las partes anteriores comentamos que Napoleón, un sacerdote llegado del Vaticano, había venido a Varones con la intención de erradicar todos los pecados. Santos, un periodista ateo, era el principal sospechoso de haber involucrado a su monaguillo en el pecado de la carne, llevándolo al continente. El joven novicio parecía estar muy arrepentido de su error y estaba dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar el perdón de Dios. Pero tras varios días desaparecido, murió repentinamente. Sin embargo, lo realmente abrumador de ese asunto es que el misterioso Santos estaba muy interesado en la joven e inocente Trinidad Miranda. De vuelta a la historia, Trinidad acompañaba a Santos en el hospital. El periodista, conmocionado, albergaba la esperanza de que el joven monaguillo estuviese vivo. Pero esas esperanzas se desvanecieron cuando el médico puso su mano sobre el hombro del periodista y le mencionó: lo siento mucho. Lastimosamente, el joven Constantino había fallecido. La ira se apoderó de Santos, tanto que descargó su furia con paredes y muebles del recinto. Trinidad intentaba calmarlo. Sin embargo, Santos quería respuestas. Cuando vio salir al médico, lo tomó con fuerza para exigírselas. Lleno de miedo, el médico comentó que Constantino había fallecido producto de una deshidratación aguda. Al parecer, el joven había estado muchos días sin comer y sin beber agua. Santos no lo entendía. Le preguntó a Trinidad dónde lo había encontrado. Ella, nerviosa de verlo en ese estado, respondió que lo había hallado en la bodega de la iglesia. Santos, sin emitir palabra alguna, salió del recinto hospitalario y Trinidad fue tras él. Con la ira impregnada en su piel, se presentó en la iglesia. En la entrada estaba el padre Napoleón, acompañado todavía de algunos feligreses. Ambos se vieron con odio. Santos empuñó sus manos y subió las escaleras con intención de golpear al sacerdote. Los presentes se pusieron delante de él para evitar que éste se le encimara. La furia de no poderlo tocar hizo que Santos señalara con insultos al padre como el responsable de la muerte del monaguillo. Por su parte, el padre Napoleón aseguró que fue Santos quien lo llevó a la perdición del cabaret y que su muerte debía pesar en su memoria. Santos se encimó nuevamente a Napoleón con intención de golpearlo. Sin embargo, fue impedido. El padre, protegido e intocable, arremetió públicamente contra Santos, gritándole que era un representante del mal por no creer en Dios. Santos escupió al suelo asqueado y aseguró que eso no se quedaría así. Santos se dio la vuelta para marcharse. Al ver a Trinidad, extendió su mano para que ella lo acompañara. La muchacha le correspondió sin pensarlo, cuando de pronto el padre Napoleón le gritó que se alejara de él porque ella sería la próxima víctima en su lista. Por miedo, Trinidad se detuvo inmediatamente. Soltó la mano de Santos y le dio una última mirada llena de dolor. Ella lo amaba, pero no creía en el periodista. Santos, enojado, le exclamó
quédate con tu Dios, y se marchó sin mirar atrás. Luego del entierro del monaguillo, Trinidad no dejaba de pensar en Santos, su gran amor. Así que, cansada de tantas preguntas, tomó valentía y se presentó en la redacción del periódico en busca de respuestas. Santos no podía creer que Trinidad estuviese allí por él. Quiso negarse, sin embargo, sabía que era la oportunidad perfecta para explicarle todo. Aceptó la conversación siempre y cuando Trinidad aceptara acompañarlo a un lugar especial. La llevó a lo alto de una colina, de donde se podía apreciar toda la ciudad de Varones. Desde ese mirador, Santos abrió su corazón y le relató a Trinidad que era ateo porque creía en la ciencia, conocimientos que adquirió de su padre al mudarse con él, luego de que su madre muriera a causa de una terrible enfermedad. Entre lágrimas aseguraba que asistía a la iglesia desde los 10 años como parte de la promesa que le había hecho Dios para que sanara a su madre. Sin embargo, en medio de su dolor, Santos sintió que Dios no quiso cumplirla, y cuando descubrió el libro El origen de las especies de Charles Darwin, la vida le abrió un panorama hacia una visión más lógica. Hablaron por horas, y aunque al principio Trinidad no lo entendía, con el paso de la plática fue comprendiendo que Santos era un hombre increíble y que precisamente esa manera de ver la vida era lo que despertaba la admiración en ella. Creyó que al final de la conversación todo se terminaría, pero muy por el contrario. Ella se sintió más enamorada. Santos ofreció llevar a Trinidad a su casa. Ella le respondió que sus padres se opondrían. Sin embargo, así como él había soportado todo por ella, era momento que ella luchara por la relación. Inesperadamente lo besó delante del público, delante de la gente, sin importar que eso pudiese traer murmuraciones. Transcurrieron un par de días y un nuevo ejemplar del periódico se repartía rápidamente por la ciudad. Los detalles sobre la muerte del monaguillo era lo más ansiado por los espectadores. El artículo firmado por Santos aseguraba que Constantino había sido víctima del fanatismo católico, que este joven había sido obligado por su madre a ordenarse como monaguillo y en el camino se enamoró de una mujer como era el curso natural de las cosas. Texteó que para el padre Napoleón el hecho de amar a una mujer del continente era un pecado gravísimo y que Dios jamás lo perdonaría. Cuestionó en el párrafo: ¿dónde está el amor de Jesús por los pecadores? ¿Dónde está el perdón de los pecados? ¿Dónde está el libre albedrío? Esas preguntas sonaron en la conciencia de la juventud de Varones, sobre todo cuando al final de su prosa Santos señaló que la iglesia había matado a Constantino por haber sido un hombre. Los jóvenes, al compartir sus apreciaciones, sintieron afinidad por el reportaje escrito por Santos. Decidieron ir a la iglesia en forma de rebelión y se llevaron palos, piedras, con la intención de dañar la fachada en modo de protesta. Así como el padre Napoleón lo hizo en su momento, los jóvenes de Varones también querían condenarlos. El padre Napoleón se encontraba dentro de la iglesia orando frente al altar de Dios, cuando de pronto por el pasillo central apareció una mujer vestida de negro y con el rostro cubierto. Caminó lentamente hacia él. El padre la sintió y cuando ésta estuvo próxima a tocarlo, los jóvenes enardecidos lograron entrar a la iglesia. Entre varios tomaron a Napoleón y lo sacaron a la fuerza, mientras que otros golpeaban bancos e imágenes religiosas hasta quebrarlas. Por fortuna, la policía llegó en el momento indicado para evitar que el saqueo escalara. El alcalde de la ciudad, quien lideraba el operativo, ordenó la captura de todos los jóvenes. Miró al padre con lástima y le comentó que en la vida un día se es depredador y a la vuelta de la esquina se puede ser la presa. Por lástima, le ofreció su casa para resguardarse un par de días y el cura, sin tener alternativas, aceptó. En casa del representante máximo de la ciudad, se enteró que Santos había propuesto matrimonio a Trinidad. Esto lo preocupó
porque temía que este representante del mal cumpliera su objetivo, ensombrecer a la pobre muchacha, por lo que se levantó velozmente y salió de la casa. Al día siguiente se presentó en casa de Trinidad. Los padres de ella comentaban acerca de sus preocupaciones porque a pesar de la negación a la relación, Trinidad les había amenazado con irse de la casa si no aceptaban a Santos como su futuro esposo. Napoleón escuchaba atentamente a los padres de Trinidad. Cuando la vio llegar, pidió hablar a solas con ellas. En principio se negó. Sin embargo, Napoleón le entregó un artículo de periódico que la dejó conmocionada. Trinidad derramó unas lágrimas al leer la reseña. No podía creer lo que ahí se decía. El padre Napoleón, mirándole a los ojos, le dijo que todo era real, que no debía casarse con Santos porque éste había huido de su país natal por haber matado a su anterior prometida. Una vez más, las sombras oscurecen las intenciones de Santos. Una vez más, el peligro se acerca al corazón de Trinidad. ¿Aceptará esta muchacha seguir en brazos de un supuesto homicida? Esto fue El Secreto de la Cruz. Dale like y síguenos en Plumas Oscura. Cuéntanos qué crees que pasará. Hasta la próxima parte.